Y de la historia pasamos a una nueva sección que hemos dado en llamar La Ciencia de Todo, donde Euge y yo charlamos, polemizamos sobre temas justamente en los que hay debate, en los que no se conoce bien, un poco imitando lo que hacemos Euge y yo en nuestra vida diaria. Nosotros somos amigos desde antes de estas 7 temporadas, 7 años de la vida de la ciencia, ya desde antes éramos muy nerds y charlamos sobre estos temas y queremos mostrar un poco cómo es que se dan esas charlas y por eso les proponemos a ustedes que nos manden temas para que nosotros charlemos y en base a eso elegimos qué temas podemos polemizar Euge y yo. En esta ocasión hubo una persona en las redes de la Liga de la Ciencia que nos dijo lo siguiente, que le gustaba mucho el queso, pero cuando comía queso y le caía muy mal, se sentía mal de la panza. Es algo bastante común, ¿sí? Que es ser intolerante a la lactosa. Yo tengo la suerte de tener la mutación que me permite a mí poder ser tolerante a la lactosa. Pero espera, ¿qué es la lactosa? Entonces vamos a ir por el principio. Pero antes, déjame decirle algo a esta persona para que se quede tranquila, que lo más normal, o sea, lo más frecuente es ser intolerante a la lactosa de adultos. O sea, intolerante a algo que tiene la leche. Exacto. Que se llama lactosa. Exacto. Que vamos a ver qué es. Sí, pero este tema es fascinante porque nos da el pie para hablar de genética, de evolución humana, de cómo la cultura influencia la evolución. Preguntas que creo que todos y todas nos hacemos, que es, ¿los humanos seguimos evolucionando? Tema ¿Cómo fascinante. funciona la selección natural? Claro, porque se habla de evolución biológica, pero a veces hay una evolución cultural que influye sobre la biología. Y después la biología evoluciona con esa influencia cultural e influye sobre la cultura y hay una coevolución que es fascinante. Es fascinante. Así que bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es la lactosa? ¿Qué es la lactosa? La lactosa es el azúcar que tiene la leche, que básicamente es un disacárido. O sea, es una molécula que está compuesta por glucosa y galactosa. Básicamente lo que ocurre cuando yo tomo leche es que llega, la leche también tiene proteínas y demás, llega a mi intestino, yo tengo una enzima que es la lactasa, que puede cortar esta unión entre la glucosa y la galactosa, permitiendo a mi intestino, cuando sigue la glucosa y la galactosa hasta el intestino grueso, permite que se absorba. Claro, porque el intestino absorbe la glucosa y la galactosa, pero no la lactosa. Exacto, perfecto. Bien. Entonces, si yo me midiera ahora la glucosa con esos aparatitos, por ejemplo, para medir azúcar, si yo me midiera ahora y me tomo todo esto y mido dentro de media hora, al rato tendría un aumento en la glucosa. La mayoría de la gente no tiene la lactasa de adultos. No tiene esa, pero ¿por qué no la tiene? No la tiene porque en realidad lo normal, los mamíferos, todos los mamíferos, tomamos leche cuando somos bebés. O sea, los infantes, los cachorros, toman leche, pero de adultos la lactasa se pierde. Se pierde. O sea, de chiquitos producimos lactasa, podemos comer el azúcar de la leche y incorporar a nuestro cuerpo. De más grandes perdimos esa capacidad de producir lactasa en general, las personas y los animales. Y todos los mamíferos, todos los mamíferos que nos alimentamos cuando somos bebés de la leche materna, después de adultos no es buena idea tomar leche. De hecho, no hay que darle leche a un gato adulto, por ejemplo. No le va a caer bien. No le va a caer bien. Pero ¿qué pasó con...? Entonces la pregunta en realidad no es por qué soy intolerante a la lactosa, sino ¿qué pasó en la evolución que algunos humanos de adultos podemos tomar leche? Esa es como la pregunta más interesante y lo más raro, como la lo rareza. Esperable, lo común sería que no digiramos lactosa de adultos. Claro, como el resto de los mamíferos. Como el resto de los mamíferos. Pero algo pasó que algunos, de los cuales soy afortunada de haber descendido, algunos porque puedo comer queso, yogur, helado, sin que me caiga mal. Ahora, a las personas que no tienen esta mutación, o sea, que son intolerantes a la lactosa, la leche, la lactosa, cuando llega al intestino grueso y no tienen la lactasa para cortar, llega a esta parte del intestino donde hay bacterias, fermentan, entonces produce gases, y por eso se siente mal. Sí, puede tener diarrea. ¿Y qué porcentaje de la población mundial es intolerante o no a la lactosa? Es una muy buena pregunta. Más o menos el 70%, 65-70% es intolerante a la lactosa. O sea que no tienen la mutación para digerir la lactosa. Sí, pero eso varía mucho de región en región. Por ejemplo, en el norte de Europa o descendientes del norte de Europa, la mayoría son tolerantes a la lactosa. Y también en algunas regiones de África. Pero en Asia, por ejemplo, la mayoría son intolerantes. Casi el 100% de la población es intolerante a la lactosa. Por eso la comida asiática, la comida china o la comida india tiene muy poca leche. No usan lácteos, no usan queso, no usan lácteos. Porque son intolerantes a la lactosa. Claro. Mira, ¿y cómo surgió esto en la evolución? ¿Cómo es que de repente apareció una mutación y cómo se perpetró en la especie, digamos? Sí, eso para mí es fascinante. Claro, cómo se perpetuó, cómo se fijó. Bueno, básicamente las mutaciones surgen al azar, ¿no? O sea, el ADN, donde están los genes, va sufriendo mutaciones porque cada duplicación puede tener algún error. Entonces, uno puede cambiar alguna de esas A, C, G, T, ¿no? Esas letras del ADN, los genes, que forman los genes, puede haber alguna mutación y cambiar.
si no hay una fuerza de selección, si no hay algo en el ambiente que haga que eso se fije, que eso sirva para algo. Claro, que es una ventaja evolutiva. Es una ventaja evolutiva, eso se pierde. O sea, que todo el Claro. tiempo están surgiendo mutaciones que, nada, como no nos hacen nada, como vienen, se van. Se van, sí. Si muta un gen importante, eso nos confiere una desventaja evolutiva y también desaparece. Claro. Pero las cosas buenas, por algún motivo, se pueden ir fijando. Claro. Y aparentemente, bueno, lo que se cree que sucedió es muy difícil, ¿no?, de probarlo. Sí. Pero nosotros, los humanos, nuestra especie, hace 10.000 años cambiamos drásticamente nuestros hábitos y empezamos a domesticar animales, empezamos a cultivar, ¿no? Empezó Claro. la agricultura más o menos hace 10.000 años. Claro. Entonces se cree que en algún momento, en algunas poblaciones que tenían ganado, que criaban ganado, puede ser cabras, ovejas o vacas o algún animal, Sí. empezamos a descubrir que podíamos consumir su leche, empezamos a ordeñar esos animales. Claro. Y eso lo que sucedió es que algunas personas nada, lo consumían, no les hacía muy bien, pero aparentemente en algún momento lo que se cree que debe haber pasado es que ya sea porque quizás en el lugar había agua contaminada, ¿sí? O quizás había alguna peste en algún cultivo. Entonces lo que se cree es que a los que tuvimos esta mutación que surgió por el azar, tuvimos alguna ventaja evolutiva, porque por ejemplo la leche es muy raro que esté contaminada. Es un alimento muy noble en ese sentido. Entonces, las personas que no tenían la mutación quizás morían deshidratadas. En cambio, los que sí tenían la mutación, que les confería tener la lactasa, esta enzima que corta la lactosa de adultos, ¿sí? Esos tenían una ventaja, sobrevivían, se reproducían más y entonces esa mutación se fue fijando. O sea que en un punto seguimos evolucionando hoy en día. Por supuesto, hoy en día seguimos evolucionando y este es un ejemplo clarísimo de que como algo cultural, que es no hubiera sucedido... La domesticación de los animales. Claro, si no domesticábamos los animales, si no nos poníamos a ordeñar animales y no nos poníamos a consumir la leche, esta mutación hubiera pasado de largo. Claro. Bueno, pero vos me dijiste, sí, obvio que seguimos evolucionando. No es tan obvio. Mucha gente, No. la creencia general, inclusive gente muy informada científicamente, es que la evolución del ser humano dejó de existir hace muchos años atrás. No, claro, esto es evidencia de que hay cambios en el ambiente y que se siguen pasando cosas interesantes porque las mutaciones siguen sucediendo y algunas se pueden fijar y otras no. Y otra cosa interesante es que esto sucedió 2 veces en la evolución. Porque encontraron la mutación y dijeron, bueno, ya está, acá está la explicación de por qué algunas personas ¿de son dónde tolerantes viene? o tienen persistencia a la lactosa. Claro. Y lo que descubrieron es que esto sucedió 2 veces, o sea que fue un evento tan importante en nuestra historia evolutiva que 2 veces hubo una mutación y son 2 mutaciones distintas en distintas poblaciones. Y las 2 se igual perpetuaron. A mí esto me parece tan interesante que le pedí a mis alumnos de la universidad que investiguemos un poco en qué medida nuestras preferencias en las comidas pueden estar o no influidas por nuestros genes, y encontramos un montón de estudios hechos con gemelos separados al nacer que tienen los mismos gustos culinarios. ¡Wow! Lo que quiere decir que en buena medida nuestros gustos están influenciados sí por nuestros genes. Por supuesto la cultura también. Claro, y cómo te criaron. ¿Cómo ¿no? te criaron? Pero algo súper interesante también de todos estos artículos estudiando gemelos, mellizos, lo que muestran es que las preferencias culinarias sí dependen un poco de tus genes, un poco, quiere decir 50% grosso modo de tus genes, sí, bastante, y el otro 50% depende hasta tu adolescencia de tu crianza, pero después tu adolescencia ya no. Depende de factores aleatorios que son desconocidos. Mirá. Así que eso es algo bueno también para desmistificar. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros gustos por la comida tienen que sí o sí venir de nuestra infancia temprana y no necesariamente. Muchas veces tienen que ver con los genes o con factores que desconocemos y que no necesariamente tienen que ver con nuestra crianza. Así que madres, padres, cuando quieren que sus hijos coman sí o sí algo y se frustran porque de repente no lo comen, bueno, cada ser humano tiene un poco su destino y no entendemos bien por qué, de dónde vienen los gustos, y uno puede relajarse un poco más y no estar tan paranoico con que quiero que le guste esto o lo otro, porque bueno, cada ser humano se desarrollará de la forma en que se desarrollará. Tenemos que cerrarse, ¿no? Bueno, qué lástima, sí. Estuvo buenísimo, tuvimos de todo. Programón, tuvimos de todo, hermoso todo lo de Sergio, hermoso la clase magistral, realmente de súper lujo, increíble todo lo que pudimos aprender sobre el Centro Argentino de Protonterapia. Y recuerden que si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren saber más sobre un tema, nos pueden escribir a nuestras redes sociales y acá con Andy tratamos de polemizar, digamos, no tenemos respuestas. Investigar, buscar el paper, buscar un poco las preguntas y, por supuesto, hacernos más preguntas. Hacernos más preguntas todavía. Bueno, pero nos vemos cuando la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. Les mandamos un beso enorme. Beso, nos vemos, chao. Chao. Congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta.
La liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.